Bendiga, mi hermano, aleluya. Yo le Muy bendiga, bien, pastor, yo le bendiga a todos. amén, amén. Vamos a hacer la oración, hermanos. Amén, oramos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú eres bueno. Pedimos, Señor, una vez más tu dirección, tu ayuda, tu gracia. Señor, seas tú glorificado en esta noche. Tu conocimiento, el entendimiento viene de ti, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, bueno, hoy continuamos con la clase de teología propia, que es, pues, amén, la teología o doctrina propia, ¿no? Que es la doctrina de Dios. Hoy estaremos entrando a la lección 3, que, amén, habla sobre los atributos de Dios. Conociendo un poco, amén, acerca, pues, de las también llamadas las perfecciones de Dios, ¿no? Porque el único ser perfecto es Dios. Después nadie más es perfecto. Es importante, hermano, aunque parezca quizás para algunos, amén, lecciones conocidas, es importante que reafirmemos, ¿no? Cada una de estas doctrinas, porque será la base para mañana más tarde bajo cualquier otro tipo de estudio. Amén. Es importante que estemos claros sobre la doctrina de Dios. Hay doctrinas que son fundamentales, la doctrina de Dios, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de Cristo, amén, la doctrina de la palabra de Dios. Son doctrinas fundamentales, aún en el campo de la teología. Sobre esas doctrinas se afianzan cualquier otro tipo de cursos, ¿no? Sea pues hermenéutica, apologética, homilética, estudio de la iglesia, epístolas paulinas, cualquier otro curso se afianza sobre estas doctrinas. Amén. Así que una vez más, ¿no? Afirmemos bien, consolidemos bien, pues, todos estos conceptos. Amén. Bien. Hoy entonces ya estamos en esta clase. Vamos a compartir también aquí ahora el PowerPoint. Ya, ahí está. Ya estoy más, estamos hermano un poquito ya mejor con la señal, ¿no? Ya estamos en casa. Amén, con la ayuda de Dios. Desde el hotel donde dimos clase la pasada vez fue un poquito difícil. Bien, los atributos de Dios. Usted va a encontrar en algunos libros, por ejemplo, otros conceptos, ¿no? Pero que son iguales. En otras palabras, por ejemplo, lo que es los atributos transferibles o los atributos intransferibles, los atributos exclusivos o los atributos no exclusivos de Dios. Es lo mismo en realidad. Nosotros vamos a mirarlo bajo los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Amén. Bajo esa terminología. Muy bien. ¿Qué son los atributos? ¿Qué son los atributos comunicables, no comunicables, o llamado también las perfecciones de Dios? Son características o cualidades de Dios. Amén. O sea, denotan quién es Dios, demarcan quién es Dios y respecto a sus características y sus cualidades. Por ejemplo, Dios es eterno, inmutable, omnipotente, justo, santo. Amén. Es todo lo que es Dios. Entonces los atributos divinos, pues, pueden definirse, como ya decía, como las perfecciones de Dios reveladas en la Biblia. Acerca de esto, hermanos, esto es muy profundo, ¿no?
La Biblia nos revela un poco de esto, pero esto es algo muy, muy profundo, que será conocido un día cuando estemos con el Señor. Entonces, los atributos de Dios son, de alguna forma, también su esencia, ¿no? O su naturaleza. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 2, siempre con su Biblia. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis las virtudes. Amén. Las virtudes, las cualidades. O sea, ¿quién es Dios? Por otra parte, si alguno negare, ¿no?, alguna de estas características de Dios, entonces Dios no sería Dios. Estaría totalmente contrario a la palabra de Dios. El único medio para conocer las perfecciones de Dios es la palabra de Dios. Es la Biblia. Amén. No hay otro medio. Nosotros sabemos que por encima aún de cualquier visión, cualquier éxtasis, cualquier revelación en oración, ¿no?, que podamos tener, está la palabra de Dios. Y mientras que esté, pues, por la palabra de Dios aprobado, amén, ¿no? Pero si algo se sale de la palabra de Dios, sabemos que eso, amén, no es de Dios. Ahora, las palabras de Dios nos hablan acerca, amén, de las características de Dios, de las cualidades de Dios, de las perfecciones de Dios. Y aunque esta información no es, pues, exhaustiva, ¿no?, ya que no hay una información así detallista acerca de esto, la que hay es suficiente para nosotros entender quién es Dios y para que nosotros sepamos por qué le adoramos, por qué le servimos. ¿Amén? Esta información que está en la palabra de Dios es una información verdadera y forma parte, pues, de esa palabra inspirada. Amén. Por lo tanto, solo la palabra de Dios son la autoridad infalible para descubrir quién es Dios y cómo es Dios. Amén. Entonces, ahora entremos un poco a la clasificación. La mejor categorización, entonces, hemos dicho, son las perfecciones de Dios. Amén. Ese término vamos a usar en este seminario bíblico, las perfecciones de Dios. Repito, en otros seminarios o en algunos libros usted va a encontrar los atributos de Dios. Vas a encontrar las características transferibles de Dios o intransferibles de Dios, los atributos transferibles o intransferibles de Dios, exclusivos o no exclusivos de Dios. Nosotros vamos a usar las perfecciones de Dios, tanto las comunicables como las no comunicables. Amén. Las perfecciones incomunicables de Dios, pues son aquellas que son exclusivas de Dios. O sea, que Dios no las comparte con el ser humano, no las comparte con la iglesia, ni siquiera con la iglesia, ¿no? Por más que nosotros oremos, clamemos, esas perfecciones incomunicables no son compartidas. Solo le pertenecen a Dios, ¿no? Solo le pertenecen al Señor. Amén. Eso hace que Dios sea Dios. Y también, pues, un ser humano nunca va a poder eso tenerlo, ni siquiera cuando un día esté con el cuerpo glorificado, ¿no? Cuando estemos con el Señor arriba en el cielo tampoco, porque eso solamente le pertenece a Dios. Amén. Ahora, cuando dice incomunicable, es una forma de expresar de que Dios no la comparte con nosotros, ¿no?
Amén. Pero no quiere decir que sea algo que nosotros desconozcamos, no. Es una forma en que Dios se revela a nosotros. ¿Amén? Ahora, entonces los atributos incomunicables están reservadas únicamente para Dios. Ya dijimos, ni el ser humano, ni el universo, nadie, ni nada puede tener estos atributos incomunicables de Dios. Una de ellas es, por ejemplo, la omnipotencia, ¿no? La omnipotencia de Dios. Omnipotente significa todopoderoso. Entonces, la omnipotencia es un atributo incomunicable de Dios. Solo le pertenece a Dios, solo lo tiene Dios. ¿Qué es la omnipotencia? Es la libertad y el poder que tiene Dios para hacer todo lo que Él quiera, obviamente consecuente con su naturaleza, ¿no? Porque alguien dijo, bueno, si Dios puede hacer todo, entonces Dios puede también hacer lo malo. No, es consecuente con su naturaleza. Su naturaleza de Dios es bondad. Su naturaleza de Dios es misericordia. Su naturaleza de Dios, amén, es todo lo bueno. Es consecuente con su naturaleza. Pero es su libertad y poder. La omnipotencia de Dios está pues también muy, muy unida con su soberanía, ¿no? Es su control, su soberanía sobre todo lo hecho o lo que puede ser hecho. Amén. Ahora, esta omnipotencia de Dios, pues no la puede tener el hombre, no la puede tener el ser humano, ¿no? Porque un hombre, ¿verdad? No, por más que ore y clame, Dios no le va a permitir, ¿no? Nunca, ni siquiera por 10 minutos ser todopoderoso, ¿no? Eso, hay momentos en que Dios, por su Espíritu Santo, nos da cierto poder. Y la Biblia encontramos, ¿no? Pero ese es algo totalmente distinto. Acá hablamos de todopoderoso. Entonces, la omnipotencia de Dios es un atributo incomunicable de Dios. ¿Ve? En Israel, el pueblo de Israel, el nombre de Dios, lo vamos a ver más adelante en la próxima clase, el nombre de Dios que estaba relacionado a su ser todopoderoso era El Shaddai. El Shaddai significa Dios todopoderoso. Entonces, el pueblo de Israel también ellos declaraban el nombre El Shaddai, ¿no? El Shaddai significaba Dios Todopoderoso, reconocían su atributo y a la vez lo relacionaban con ese nombre, El Shaddai. ¿Amén? En Génesis 18:14 dice, nada es imposible para Dios. Amén. Nada es imposible para Dios. Y encontramos en la Biblia un montón de versículos que sustentan este atributo incomunicable de Dios. ¿Amén? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos los versículos que hablan que Dios es todopoderoso, que nada es imposible para Él. Nada. ¿Amén? Muy bien. La segunda perfección incomunicable de Dios sería aquí, vamos a mirar algunas, es la inmensidad y la omnipresencia de Dios. Dios puede estar en todo lugar a la vez. Dios no está limitado ni por el espacio, amén, ni por el tiempo. Dios sencillamente está en todo lugar a la vez. Este es un atributo solo de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo mismo es, ¿no? Cristo está en todo lugar a la vez. El Espíritu Santo también está en todo lugar a la vez. Esto de aquí no está en los ángeles. Los ángeles no pueden estar en todos los lugares a la vez. Tampoco pueden estar los demonios, ¿no? El diablo tampoco puede estar en todos los lugares a la vez. La influencia maligna del diablo, que el Señor lo reprenda, viene a través de los demonios, ¿no? Y son millones y millones y millones y millones de demonios que ellos sí se mueven pues por toda la tierra, ¿no? Y uno suele decir, ¿no? El diablo, el diablo, el diablo, el diablo, pero claro, una forma de decir, o sea, los demonios, pero en realidad el diablo o los demonios,
Amén. Como seres no pueden estar en todos los lugares a la vez. Ese solamente es un atributo de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando nosotros le adoramos aquí, le alabamos aquí, en paralelo, en cualquier otro lugar, les pueden estar alabando y adorando, y Dios está presente en todos esos lugares. Dios se mueve en paralelo en todos los lugares. Amén. Entonces, la omnipresencia y la inmensidad de Dios. Algunos versículos para poder tener en cuenta esto. Amén. Lo encontramos, pues, por ejemplo, acerca de la inmensidad, Isaías capítulo 66, verso 1, donde dice, el cielo y la tierra no pueden contenerlo. Amén. ¿No? El cielo y la tierra no pueden contenerlo. En el Salmo 139, también, un versículo también importante, Salmo 139, a ver, busquémoslo para leerlo. Salmos capítulo 139. En el versículo 7 dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Está hablando del Espíritu Santo, que es Dios, y también está hablando de la presencia, o sea, de Dios. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Amén. Entonces, Dios está en todo lugar. Otra de las perfecciones de Dios incomunicables es la inmutabilidad. Significa que Dios no cambia. Amén. Cuando decimos no cambian, nos referimos, amén, a su esencia, a sus promesas, al carácter de Dios. Amén. Son para siempre. Las promesas de Dios, como dice su palabra, son sí y amén. Entonces, Dios no sufre alteración ni en su esencia, ni en su carácter, ni en su propósito, ni en sus promesas. Pero sí nosotros sabemos que podemos mover el brazo de Dios. ¿Qué significa eso? Que muchas veces en la Biblia también es un principio bíblico. Dice, si Dios ha determinado que venga un mal, pero si el hombre clamare, ese mal ya no vendrá. Y si Dios hubiera determinado que viniera un bien, pero ese hombre se extraviare, ese bien ya no vendrá. Eso está en la palabra de Dios. ¿Ven? Pero cuando decimos que Dios no cambia, nos referimos a su esencia, a su carácter y a las promesas de Dios. ¿Ven? Eso es tremendo, ¿no? En Salmos capítulo 102, ¿amén? Libro de los Salmos, capítulo 102, en el versículo 25, dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Ven? Eso está hablando de un Dios que no cambia, de un Dios que es el mismo Dios para siempre. No hay, por si acaso, porque hay algunas, a veces, doctrinas que han enseñado que el Dios del Antiguo Testamento cambió en el Dios del Nuevo Testamento. O sea, que es que el carácter de Dios cambió. No, no, el carácter de Dios no cambió. Dios es el mismo. Pero sí, nosotros, ustedes no sé si ya llevaron el curso, hay una parte del curso donde van a hablar sobre las dispensaciones de Dios. Vemos que hay dispensaciones. Una cosa es la dispensación de la ley, amén, desde el principio, la inocencia también. Y otra cosa es pues ya la dispensación de la gracia de hoy, ¿no? Pero Dios no cambia, Él es el mismo. Amén. Su poder no cambia, su esencia no cambia, su carácter no cambia. Él permanece para siempre. Bien, entonces, en forma, usted ya tiene que estudiar un poquito más, pero
en una forma más general. Entonces estamos mirando hasta ahora la omnipotencia de Dios, la inmensidad y omnipresencia de Dios, y también la inmutabilidad de Dios. Amén. Hasta aquí, ¿alguien quiere hacer algún comentario, quiere aportar o tiene alguna pregunta? Amén. Puede levantar su mano y puede hacerlo, hermanos. Amén. Con toda libertad. Dios le bendiga. Mano Florencio Yamoja, Dios lo bendiga. Dios le bendiga, pastor, una pregunta. ¿Cuántos atributos incomunicables tiene Dios? Amén. Nosotros estamos considerando los más, digamos, importantes, ¿no? Amén. Los más importantes, que son, en este caso aquí, 8 atributos. Pero son muchos atributos de Dios. Amén. Son muchos. Usted va en algunos libros va a encontrar más atributos incomunicables de Dios, ¿no? Eso ya, en realidad, los atributos incomunicables de Dios son referentes a su carácter y a su esencia, aquellos que Dios, los incomunicables, aquellos que Dios no comparte. Amén. Que no se comparte con el hombre, sino que solamente son exclusivos de Dios, le pertenecen a Dios. Nosotros estamos mirando hasta ahora lo que es la omnipotencia de Dios, la inmensidad de Dios. Algunos dividen la inmensidad con la omnipresencia de Dios, la inmutabilidad de Dios, ¿no? Vamos a ver luego la omnisciencia de Dios, la eternidad de Dios, la voluntad de Dios, amén, la soberanía de Dios, que son atributos que solo le pertenecen a Dios. Eso es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta, pero en realidad hay varios más, ¿no? Que ya en algunos libros usted va a encontrar 10, 12 atributos incomunicables de Dios. Pero tengamos definido el concepto, ¿no? Son aquellos que solo le pertenecen a Dios. Amén. Por ejemplo, la eternidad de Dios, ¿no? También tiene que ver con su naturaleza. Nosotros no somos eternos, ¿no? O sea, podemos tener ahora en Cristo una eternidad para adelante, pero tenemos un principio. Amén. Por ejemplo, la perfección de Dios, ¿no? Usted me encuentra en otros libros, ¿no? El hombre no es perfecto, el único perfecto es Dios, ¿no? Amén. Hermano Eduardo Luis, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Amén, pastor Enoch, Dios lo bendiga. Aleluya. Amén, siervo. Cristo vive. Siervo, una consulta, siervo, que he escuchado o que he podido leer, ¿no? Ahora que la información es libre y está globalizada. Hay argumentos, que buscan dejar ridículo, ¿no? a nuestro Dios, ¿no? Y nosotros sabemos que solamente son excusas, ¿no? Por ejemplo, usted hablaba sobre la omnipotencia, ¿no? de nuestro Dios, ¿no?
que Dios es Sí, todopoderoso, ¿no? Que él no está limitado, que puede ser lo que Él pueda, ¿no? De lo que acuerdo a su voluntad, ¿no? Y a su naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la omnipotencia de nuestro Dios, ¿no? He escuchado objeciones lógicas, ¿no? Por ejemplo, los filósofos se preguntan, ¿no? Claro, estas son objeciones filosóficas más que todo, ¿no? eh, Tratan de hacer que la doctrina caiga en contradicciones, ¿no? Dicen, Dios, por ejemplo, dicen, ¿no? Dios puede crear acaso una piedra que él no pueda levantar, ¿no? Es otra, ese es un clásico desde la sí, universidad. sí, Los cierto. profesores Amén. universitarios siempre querían Ajá, como avergonzar eso, ¿no? sí, cierto. Hay otra pregunta también, ¿no? Respecto a la omnipotencia de Dios, ¿no? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no puede, dice, no puede terminar con la maldad, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros contestar, siervo, a esas objeciones, ¿no? Desde la doctrina o la teología, ¿no? ¿Y qué nos dice la palabra del Señor, siervo? Esa es mi pregunta. Bueno, en el caso de la primera pregunta, Dios puede hacer una piedra que él mismo no pueda levantar. Eso lo hacen aquellos que quieren burlarse. Amén. Y la gente que quiere burlarse, uno no les debe ni contestar. O sea, sencillamente no hacerles caso, porque si no, si tú les contestas y comienzas a debatir con ellos, se va a cumplir lo que dice el proverbio, ¿no? Que aquel que debate con el necio se volverá más necio, ¿no? ¿No? Entonces, son gente pues que en realidad se quieren burlar. Entonces, ellos no valen ni contestarle y no, son preguntas que no tienen sentido. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros estamos claros que es de acuerdo a su naturaleza de Dios, ¿no? No está ocupado en esas cosas. Respecto a lo segundo, que es una pregunta también de mucha gente, respecto pues a querer también creer que Dios es como un, como una botellita eso del mago, ¿no? Que sale y te concede los deseos, ¿no? Y ya está. Como dice, si Dios lo puede todo, ¿por qué no acaba con la maldad, ¿no? Pero es que nosotros hemos visto un principio en los atributos de Dios y también en la naturaleza de Dios. ¿Cuál era un principio que habíamos visto en clase pasada? Que la naturaleza de Dios y los atributos de Dios hay que mirarlos como un todo, ¿se acuerda? Eso dijimos, ¿no? Amén. Hay que mirarlos como un todo. Y en el todo de Dios está también, amén, la justicia de Dios y está también el libre albedrío con que Dios ha creado al hombre. Entonces Dios creó al hombre con el libre albedrío, porque Dios no quería que el hombre le sirviera de forma robótica o automática, sino que saliera de su corazón. En ese libre albedrío Dios deja en nosotros, amén, esa decisión de servirle o no servirle, de agradarle obedeciendo su palabra o sencillamente de pecar haciendo lo malo. Entonces, si ese libre albedrío está, el hombre decide si hace lo bueno o si hace lo malo. Amén. Está dentro justamente de, de ese atributo de Dios que es su voluntad y su soberanía. Dios en su soberanía, Él ha hecho al hombre con un libre albedrío. Entonces, cuando yo lo miro como un todo, entiendo, amén, a un Dios que al haber hecho al hombre con este libre albedrío en su soberanía, la maldad no viene por Dios, sino viene por la consecuencia del pecado del hombre, Mm. ¿no? Entonces, Amén, allí pastor. yo no puedo pensar pues que Dios va a eliminar la maldad, porque si Dios elimina la maldad, ¿no? Entonces ya no hay libre albedrío. O sea, ya no hay libre, y ya ahí también estaría como validando, ¿no? Una de la soberanía de Dios, ¿no? Acerca de esto. No, Dios quiere que le sirvamos de corazón. Entonces, ahí, cuando la gente pregunta eso, pues siempre hay preguntas como estas, ¿no? Y cuando alguien es sincero, se le responde. Cuando ya hay gente que no, que lo que quiere es debatir o lo que quiere es ya buscar como donde poder, eh, digamos, encontrar un error, ya no sirve conversar con esas personas también. Amén, pastor. Dios bendiga, gracias. Amén. Hermano Florencio Llamoja, Dios lo bendiga.
Dios le bendiga, pastor. Aleluya. Es bueno, gloria al Señor. Le bendiga. Bendiciones. Amén, pastor. Gracias, pastor. No. Estamos aquí, estoy aquí escuchando. Y de aquí también le Amén. paso yo a mi hijita porque está contenta si ha comprado con su trabajito, si ha comprado su Biblia Thompson. Es importante, hermanos, que como estudiantes de teología hay ciertas herramientas, amén, recursos que no podemos nunca prescindir. Uno es la Biblia, siempre. Un estudiante de teología sin Biblia no es estudiante de teología. Aunque hoy los seminarios modernos ya están prescindiendo de la Biblia. Dice, ya no necesitan la Biblia porque ya su base no es la Biblia. Nosotros todavía, y siempre será así, esperemos, la Biblia es lo más importante. Entonces, usted siempre tiene que tener en cada clase su Biblia. Segundo, se recomienda un diccionario bíblico. El diccionario bíblico es muy importante también. Tercero, una concordancia bíblica. Amén. También es importante la concordancia bíblica. Cuarto, también puede ser, yo recomiendo lo que es pues la referencia de palabras, ¿no? Donde usted puede también ver cada palabra, su original en hebreo, su original en griego, según fue escrito, ¿no? El Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo en griego. Entonces, también eso es importante, ¿no? Yo tengo algunos libros ahí. Justamente les voy a compartir sobre la teología natural que les dije, ¿no? Que me preguntó un hermano, ¿se acuerda? Les voy a compartir allí 2 libros y también les voy a compartir ese libro donde usted puede mirar las palabras pues en su original, ¿no? Tanto en hebreo como en griego. Eso le va a servir un montón también, para que pueda tener un estudio mejor de la palabra de Dios. Gracias, pastor. Listo, hermano César Alejandro, Dios lo bendiga. Pastor, Dios le bendiga. Aleluya. ¿Me escucha? Amén, amén, claro que sí. Dios le bendiga, siervo. Mi pregunta es, por ejemplo, en cuanto a los atributos de Dios, los atributos no cambian, ¿cierto? Pero, por ejemplo, mi pregunta es, ¿los planes de Dios cambian? En cuanto a los planes de Dios, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en Génesis, capítulo 6, en el verso 6, hay un verso que dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, ¿no? Entonces, mi pregunta es, bueno, yo comprendo que los atributos de Dios no cambian, ¿no? Que Dios no pierde su poder, ¿no? Su grandeza, pero en cuanto a los planes del Señor, ¿sus planes cambian? Amén. Primero, aquel verso que dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, ¿no? Significa no que se arrepintió, en el sentido que se equivocó. Me acuerdo a una obrera, ¿no? Predicando, decía, hermanos, si hasta Dios se equivocó, imagínense, nosotros también nos vamos a equivocar. Y sacó ese verso, ¿ve? Dios se arrepintió, quiere decir que Dios se equivocó, hermano, de haber hecho al hombre. Entonces, tergiversó la palabra por completo. Dios, hermano, no se equivoca. Ahora, cuando dice se arrepintió, esa es una traducción. Eso significa, amén, le pesó en su corazón que el hombre se rebelara contra él. Le pesó, le dolió en su corazón que el hombre, hermano, se levantara contra Dios. Eso es lo que quiere decir. Amén. No que se arrepintió de haber hecho al hombre, en el sentido, hermano, que se equivocó y dije, no, mejor no lo hubiera hecho, porque para nosotros, en nuestro pensamiento es ese, ¿no? O sea, ¿cómo me arrepiento de haber no hecho? O sea, quiere decir que si retrocediera el tiempo no lo hubiera hecho. Ese es nosotros, pero en el caso de Dios, su traducción, ahí pues a veces las traducciones no están de todas, pero uno tiene que entender también en el contexto de la palabra, ¿no? Dios no se equivoca, ¿no? Y si Dios no se equivoca, entonces no quiere decir eso, pues lo que está diciendo es que Dios le dolió en su corazón que el hombre se rebelara contra él, que el hombre, amén, se levantara. Y ese sí tiene que ver pues con el carácter de Dios, ¿no? Amén. Cuando nosotros nos hacemos algo malo, Dios se duele, Dios se entristece, ¿no? Dios espera que nosotros seamos fieles, Dios espera que nosotros le busquemos.
Amén. Respecto a lo segundo, respecto a los planes de Dios. Hay que diferenciar, hermano, o las promesas de Dios, ¿no? Hay que diferenciar entre las promesas y el plan de Dios, amén, los incondicionales de los condicionales, ¿no? Eso también tiene luego en un curso, usted los va a llevar seguro en su momento, respecto a eso. Por ejemplo, las promesas de Dios incondicionales. Una de ellas, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Qué significa? Que si el hombre le clama a Dios, le pide a Dios, se humilla delante de Dios, Dios le va a responder. Esa es una promesa incondicional de Dios. Amén. Otra promesa es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y toda tu casa. Ese cree no es solamente es creer, ¿no? Sino significa, o sea, obedece su palabra, ¿no? Hónralo, búscalo con todo tu corazón, agrádale. Y entonces serás salvo. Amén. Serás salvo. Recíbelo en tu corazón y luego obedécele. Entonces la salvación llegará a tu casa también. Eso es lo que quiere decir. Una promesa incondicional, se cumple. Pero ¿cuál es la promesa? Una promesa condicional de Dios. Condicional quiere decir que está condicionado a nosotros. Por ejemplo, una de ellas, la Biblia lo dice Dios, yo te bendeciré, ¿no? Yo te prosperaré, pero si tú no me buscares, entonces lo que yo pensaba hacerte, ya no lo haré. Esa es una promesa condicional de Dios. O sea, Dios me va a bendecir, sí, qué lindo, pero si yo lo obedezco, porque si yo no lo obedezco, no me va a bendecir. Amén. No me va a bendecir. Entonces, esa es una condicional, son promesas condicionales, está de acuerdo, amén, al hombre, si nosotros hacemos su voluntad o no hacemos su voluntad. La incondicional, no, la incondicional tiene que ver con Dios y no con los hombres. Por ejemplo, una incondicional de Dios, ¿no? Es que Dios es fiel a su palabra. Eso no depende de nosotros. Nosotros podemos ser infieles, Dios permanece fiel, dice. Amén. Otra promesa incondicional es su salvación. La salvación de Dios está allí. Mientras que el hombre clame, ahí está la salvación de Dios. Eso no está, la salvación de Dios no está sujeto, ¿no? No es que Dios le va a decir un momento, no, bueno, ahora no voy a quitar la salvación. No, ahí está la salvación. Esa es una incondicional, una promesa incondicional de Dios. Dios ha dado la salvación al hombre, al ser humano. Entonces, respecto a los planes y los propósitos de Dios, hay que ver esos planes que son, amén, en Dios y que son inamovibles, amén, como también hay planes que están condicionados a nosotros, si le buscamos o no le buscamos, si le agradamos o no le agradamos. Esa es la diferencia. Hermano Adolfo, Gustavo, creo, los que van participando o los que ya preguntaron pueden bajar la mano para no equivocarme, hermano, porque si no les vuelvo a llamar. Amén. Pero si usted quiere hacer otra pregunta, puede volver a levantar su mano. Hermano Adolfo Gustavo, Dios lo bendiga, o quiere aportar, ¿no? También. Siervo, Dios le bendiga, buenas noches con todos, siervito. Aleluya. ¿Podría hacerle una pregunta? No me quedó muy claro qué fue la clase pasada, las corrientes filosóficas acerca del deísmo, siervo. ¿Qué cosa es el deísmo? Amén. El deísmo es aquellos que tienen una visión de Dios, es parecida a nosotros, ¿no? Porque creen que hay un Dios creador, que ha creado al hombre, al ser humano, es que ha creado todas las cosas, ¿no? Los animales, o sea, ellos dicen, no se pudo hacer solo, hay un creador, Dios. Pero ya es un Dios que ya no interviene, amén, en la historia de la humanidad, ya no interviene en el ser humano. Por lo tanto, como no interviene, significa que ya ellos no creen en milagros, porque un milagro es la intervención de Dios, ¿no? Una sanidad divina no creen, porque una sanidad divina es la intervención de Dios, ¿no? Poniendo su mano. Entonces, ellos como que tienen, como que piensan pues que Dios hizo todas las cosas, pero ha dejado al mundo
que gire en sus principios naturales nada más, pero ya no en un Dios que interviene. Totalmente contrario a la palabra. Nosotros creemos no solo en un creador, sino en un Dios que interviene todos los días en la humanidad. Por eso este mundo no se cae, interviene todos los días en mi familia, interviene todos los días en mi vida, ¿no? Ahí está la misericordia de Dios, aún para el impío. Ahí Dios interviene en su misericordia, amén, extendiéndole su misericordia para que se arrepienta. Cuanto más en aquellos que creemos en el Señor, ¿no? Amén. Entonces, el deísmo es eso, es como Dios creó todas las cosas, pero no interviene. Amén. Amén. Amén, pastor, amén. Me quedó claro. Gracias, Dios le bendiga. Amén. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Continuamos entonces. Gloria a Dios. Muy bien. Aproveche siempre, hermano, en aportar, si usted puede aportar o también hacer algún comentario o alguna pregunta acerca de la clase, ¿no? Amén. Muy bien. La omnisciencia de Dios, ¿no? Omnisciencia de Dios, omnisapiencia de Dios. Son términos que significan lo mismo. Dice aquí, el conocimiento de Dios es perfecto. No tiene que razonar o reflexionar o descubrir cosas o aprender gradualmente. Sus conocimientos con respecto al pasado, presente y futuro son instantáneos, son absolutos. Esa es la omnisciencia de Dios. O sea, en una forma, digamos, muy resumida sería Dios todo lo sabe. Eso significa la omnisciencia de Dios. Un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce. Amén. Todo lo sabe, conoce mis pensamientos, mis intenciones, mis motivaciones. Todo lo sabe, no hay nada que no sepa. Conoce el pasado, conoce el presente, conoce el futuro. Es absoluto su conocimiento. O sea, no es que cada día aprende algo nuevo, para mañana aprende. No. El hombre sí, el ser humano sí, ¿no? Nosotros sí vamos aprendiendo gradualmente las cosas de Dios. Amén. Entonces, ese es el Dios, ¿no? Por eso decimos la omnisciencia de Dios o la omnisapiencia de Dios, ¿no? Que es la sabiduría de Dios también, ¿no? Pero es parte, en algunos usted lo va a ver separado, omnisciencia, omnisapiencia, y en otros lo va a ver juntos, ¿no? O sea, dentro de la omnisciencia. ¿Ven? La eternidad de Dios es otra perfección incomunicable, ¿no? Dios trasciende perfectamente cualquier limitación de tiempo, de modo que no tiene principio ni fin. No está limitado por los momentos del tiempo. ¿Ven? Esa es la eternidad de Dios. Dios, como dice su palabra, es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Amén. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Ese es Dios. Amén. Y eso lo podemos encontrar también en los diferentes versículos de la Biblia, ¿no? Amén. Ahí lo encontramos en Apocalipsis, ¿no? Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Amén. Esa es la eternidad. Para Dios 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. Amén. Eso habla de su eternidad. O sea, para Dios no hay años, para Dios no hay tiempo, no hay horas, sencillamente. El tiempo para Dios es algo que no importa, porque Él es eterno. A nosotros sí, ¿no? Nosotros sí contamos los años porque sabemos que se acaba. Y ya luego ya no es cumplir un año más, sino cumplir a partir de los 40 es cumplir un año menos, ¿no? Entonces ya uno va mirando todo eso. ¿Amén? Después está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es su determinación perfecta y su ordenación soberana de todas las cosas pertenecientes ambas a Él. Todo para la magnificación de su mayor gloria. Amén. Esa es la voluntad de Dios. O sea,
esa voluntad perfecta de Dios. Está muy unida a su soberanía, ¿no? Amén. Esa es la voluntad. Dios hace su voluntad es hecha. Lo que Él quiere, lo hace. Nosotros no, nuestra voluntad, amén, no está sujeta, pues, hermanos, al atributo de ser todopoderoso. Nosotros podemos anhelar algo, pero no significa que sea hecho. En cambio, la voluntad de Dios, sí, la voluntad de Dios es hecha. Cuando, como dice la palabra, cuando Dios cierra una puerta, cuando Él decide, tiene la voluntad, cierra una puerta, no hay quien la abra. Y cuando Él abre la puerta, no hay quien la cierre. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Luego está la soberanía de Dios. Aquí dice, la soberanía no es una propiedad de la naturaleza divina, sino una prerrogativa que surge de las perfecciones del Ser Supremo. ¿Amén? O sea, de las cualidades, ¿no?, de Dios. En su soberanía Dios también hace lo que quiere, ¿no? Siempre dentro, hermano, de su naturaleza, ¿no? Porque a veces nosotros cuando decimos Dios hace lo que quiere, es como que no suena bien, ¿no? Porque para nosotros cuando lo enmarcamos en la mente del hombre, o sea, si nosotros dijéramos ese hombre hace lo que quiere, uno como que lo toma mal, no es como que es un dictador, un abusivo, ¿no? Pero en el caso de Dios no. Cuando decimos que Dios hace lo que quiere, está dentro de su naturaleza. Su naturaleza es amor, misericordia y bondad. Por lo tanto, cuando Él hace lo que quiere, está hablando de cosas buenas, de cosas maravillosas, de cosas grandes, ¿no? Amén. De Dios para el hombre, para el ser humano. Amén. Muy bien. Entonces, hasta aquí los atributos incomunicables de Dios. Usted debe de eso también profundizarlo, ¿no? Ya con bastantes versículos de la Biblia. En el libro hay algunos versículos también. Hasta aquí, ¿alguna pregunta para pasar a los atributos comunicables? ¿O alguna aportación? Amén. Bien, vamos ahora a pasar a los atributos comunicables de Dios. ¿Eh? Aquí podemos ver en el PowerPoint. Los atributos comunicables. Como ya habíamos dicho, los atributos comunicables son aquellos atributos, o las perfecciones comunicables son aquellas que Dios comparte. Nos ha dado un poquito. Los incomunicables, ni un poquito. O sea, todopoderoso, ni un poquito nos ha dado a nosotros que seamos todopoderosos. Omnipresente, ni un poquito nos ha dado a nosotros que seamos omnipresentes. Pero los atributos comunicables sí son aquellos atributos que Dios comparte o transfiere, amén, con nosotros, los seres humanos. O sea, son aquellos, como dice aquí, que pueden transferirse en parte a los seres humanos. Uno de ellos es el amor. El amor, dice, es Dios mismo, hablando de ese amor, ¿no? Ágape, ese amor de Dios. Pero de nuevo es necesario observar que los afectos de Dios no son pasiones que lo mueven, sino principios activos por los cuales Él expresa sus temperamentos santos. ¿Amén? Entonces, el amor de Dios, amén, es un atributo de Dios, pero Él lo ha transferido de alguna forma también y lo ha dado a los hombres. Por eso dice, si Dios ama, nosotros también podemos amar. Ahí viene que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. La semejanza tiene que ver con eso. La semejanza tiene que ver con un Dios de amor y que nosotros también podemos tener amor. Un Dios de misericordia y que nosotros también podemos tener misericordia. Un Dios de bondad. Nosotros también podemos ser buenos. Amén. Pero jamás a la medida de Dios. Dios es santo. ¿Nosotros también podemos ser santos? Claro que sí, en ese camino. Pero jamás en la santidad de Dios.
¿no? Un hombre nunca puede ser pues 100% santo, ¿no? 100% amor. No hay un ser humano que pueda ser 100% amor, hermano, ¿no? Porque entonces ya pues, ya no necesita más. No. Eso, el amor de Dios en nosotros, la misericordia de Dios en nosotros, la santidad de Dios en nosotros, es algo que nosotros vamos, conforme buscamos al Señor, vamos llenándonos de eso, ¿no? Vamos llenándonos de su amor. Por eso usted ve que hay gente que se nota que hay más amor de Dios en ellos, porque están más llenos de Dios, más llenos del Señor, ¿no? Amén. Y a veces pasa que también depende de la vida espiritual, porque si usted se enfría, también baja eso. O sea, es algo que tiene que ver mucho con el momento en que nosotros estamos buscando al Señor, el tiempo, amén, y llenarnos de Dios, ¿no? La santidad de Dios igual, ¿no? Amén. Nunca llegaremos a la santidad de Dios, hermano, ¿no? O sea, Dios es santo, santo, santo. Una forma de decirlo, ¿no? 3 veces santo significa la plenitud de la santidad. Nosotros no, pues. Amén. Nosotros estamos llenándonos de esa santidad de Dios, pero es gradual, conforme le buscamos al Señor, conforme le agradamos al Señor. ¿Amén? Siempre hay batallas en nosotros, ¿no? Siempre hay lucha. Usted puede estar lleno del amor de Dios, sí, hasta cierto punto, pero hay luchas también, hermano, ¿no? ¿Acaso a veces nosotros hay momentos de envidia, sentimientos de egoísmo? Hay sentimientos, hermano, de venganza, queremos vengarnos, si alguien nos hace daño, y no, pero tú luchas, ¿no? Y de pronto vas a la oración, Señor, perdóname, lléname de tu amor, ¿no? Lléname de tu amor, Señor, lléname de tu amor, lléname de tu misericordia, Señor, ayúdame, Señor. A veces hay momentos que puede salir, hermano, una concupiscencia, pero tú dices, Señor, no puede ser, perdóname, Señor, santifícame, Señor, santifícame, lléname, Señor, de esa santidad. ¿Se da cuenta? Las luchas están, Dios no tiene esas luchas, ¿no? Dios es amor plenamente, Dios es santo, 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 ¿no? O sea, absoluto en Dios son esas cosas, nosotros no. ¿Ven? Entonces, Dios es amor, el amor es un atributo comunicable de Dios. También su gracia, ¿no? La gracia de Dios lo describe a él concediendo favor de un modo perfecto a aquellos que no pueden merecerlo. La gracia es sencillamente favor, por tanto no incluye en sí misma base alguna en el mérito o en la falta de mérito, ¿no? Amén. Esa es la gracia de Dios, ¿no? Muy parecida a su misericordia también, ¿no? Amén. Entonces la gracia de Dios es inmerecida, no da lugar a obras de mérito. Verdad y fidelidad. La verdad y la fidelidad de Dios, la fiabilidad de sus palabras y hechos, y con la precisión de su conocimiento, pensamientos y palabras. Él no puede mentir ni arrepentirse como el hombre, es decir, de manera que su palabra sea incierta. Este es un atributo de Dios. Dios es verdad, Dios es fidelidad. Ahora, nosotros podemos ser verdaderos, sí, pero no somos, pues, como ya dije, ¿no? Absolutamente, hermano, 100%, ¿no? 100% fieles, ojalá seamos 100% fieles, ¿no? Pero el único 100% fiel es Dios, o sea, en Él no hay nada, ninguna. Nosotros, en cambio, hermanos, sí, siempre hay una lucha, ya decía, ¿no? Hay una lucha, hay una batalla, ¿no? Amén. Entonces, esos son los atributos comunicables de Dios, ¿no? El amor, la gracia, su verdad, su fidelidad, la santidad, ¿no? Como ya dijimos, ¿no? Amén, la santidad de Dios, aquí lo vemos un ratito. ¿Por dónde que vemos esto? La santidad de Dios, dice, es su grandeza inherente y absoluta, que lo hace perfectamente inconfundible por encima de todo lo que hay fuera de él mismo, y está separada del pecado de un modo absolutamente moral. O sea, la santidad de Dios es absoluta. En cambio, en el ser humano es una actitud, una cuestión de consagración, de dedicación. Conforme nos consagramos, nos dedicamos a Dios, ¿no? Entonces esa santidad de Dios se va a impregnar en nosotros. Conforme más vendrá. Amén. Pero en cambio en Dios está en su forma inherente, está dentro, es parte de Él. Nosotros no. Nosotros lo recibimos de todo ello de Dios. Por eso el hombre en sí, fuera de Dios no tiene amor, fuera de Dios no tiene verdad, fidelidad, fuera de Dios no tiene santidad.
Fuera de Dios no puede ser justo. Todos esos atributos vienen de Dios. Su justicia viene de Dios. La misericordia viene de Dios. Nosotros no lo podemos, amén, ser en nosotros, hermano. Por eso cuando alguien a veces quiere en él, no, que yo puedo, que yo soy, no, nadie puede, nadie es. Todo eso viene de Dios. Hay que tener bien claro esto, ¿no? Amén. Los atributos comunicables y no comunicables. Las perfecciones comunicables y no comunicables. Amén. Las incomunicables solo le pertenecen a Dios. Y las comunicables, yo estoy llamado a llenarme de ello, a recibirlo de Dios. Estoy llamado. Tengo que buscarlo. Llenarme más y más y más y más. Pero nunca podré tenerlo a la medida de Dios, jamás. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente. Amén. ¿Alguna pregunta sobre los atributos comunicables? ¿O aportación? Hermano Moisés Grover, Dios lo bendiga. Dios le bendiga, buenas noches. Aleluya, Dios lo bendiga. Una inquietud. ¿Nos podría profundizar el término de gracia, no? La Biblia dice que por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Ese término, ¿podría explicarnos más para entenderlo mejor? Amén. Bueno, cuando dice que por gracia somos salvos, lo que está diciendo allí es que la salvación es un regalo. Hemos visto que gracia, amén, es algo inmerecido que recibimos de Dios, ¿no? O sea, es un favor inmerecido. Por eso es un favor inmerecido de Dios para nosotros. Y cuando dice, por gracia sois salvos, amén, lo que está diciendo es un favor de Dios que nosotros podemos ser salvos. No es que nosotros lo merezcamos. No es por nuestra justicia. ¿Amén? No es porque nosotros tenemos algo bueno. No, sencillamente es un regalo de Dios. Independientemente de que si uno es el más pecador del mundo, independientemente de si alguien es lo peor del mundo, si alguien está o haya hecho lo peor de lo peor, no interesa. La salvación es un regalo. Por eso la salvación no se niega a nadie, porque es un regalo de Dios. Y no cuesta nada. Porque un regalo no cuesta. Si un regalo cuesta un sol, ya no es un regalo, ¿no? No, pero es un sol. Es casi un regalo. Bueno, sí, casi un regalo, pero no es un regalo. Porque el regalo no cuesta nada. Entonces la salvación no cuesta nada. Algunas veces se equivocan y dicen, claro, dicen, no, yo para ser salvo tengo que orar. No. La salvación se recibe por fe, inmediato. Cuando uno hace la oración y recibe sincero, en ese momento somos salvos. Ya luego, para vencer las tentaciones, para mantener, ¿no? Y para no pecar contra Dios y luego se peligre la salvación, es que uno ya ora, clama, uno va al templo y todo eso, ¿no? Pero la salvación, el acto de la salvación y el recibirlo de parte de Dios es gracia de Dios, es un regalo de Dios, se recibe por fe. ¿Qué más me decía? También se dice, la iglesia, hoy estamos en el tiempo de la gracia. Esa frase, ¿qué nos indica? Eso, que estamos en el tiempo de la gracia significa que estamos en el tiempo de la salvación. Amén. En el tiempo de la salvación gratuita de Dios. O sea, solamente, como dice la palabra, ¿no? Si creyeres con tu corazón, ¿no? Y declarares que Jesús es el Hijo de Dios, entonces en ese momento el Señor entrará a tu corazón. Amén. Como dice la palabra, hoy es el día de salvación, ¿no? Hoy es el día de, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso significa, estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo del regalo de Dios, que es la salvación del alma. Aprovechemos, es como diciendo, aprovechemos hoy, ¿no? Prediquemos la palabra, porque todo aquel que lo reciba será salvo. Ese es el tiempo de la gracia. Ese tiempo se va a acabar. ¿Cuándo se va a acabar el tiempo de la gracia? Cuando
Cristo venga por Cristo ustedes en el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia se vaya, se acabó el tiempo de la gracia. Ya a partir de Amén. allí, a partir de ahí ya no es que yo voy a clamar, por ejemplo, dice yo en la tribulación me voy a salvar. No, yo no sé, hermano. No dudo que habrá salvación en la tribulación, claro que sí. Pero ya no es que tú clamas y ahora sientes al Señor como hoy día, ¿no? Como en este tiempo, ¿no? No. Es otro tiempo ya. Cambia todas las cosas. Hoy es el tiempo de la gracia. Amén. Amén, amén. Gracias, siervo. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Había alguien más que levantó la mano? Pastor, Dios le bendiga. Dios lo bendiga. Pastor, en cuanto, una consulta, en cuanto a los atributos comunicables, según refiere, y también lo refiere el libro, ¿no? Solamente serían los frutos del Espíritu Santo, no en sí el Espíritu Santo, ¿no? Eso sería ya intransferible, ¿no? ¿O es así? Claro, lo que pasa es que los dones no tienen que ver con los incomunicables de Dios, las perfecciones. Los dones son un poder, es Dios que hace, o sea, los dones no son nuestros. Lo que pasa es que estamos mirando quizás los dones como algo nuestro. Los dones no son nuestros, los dones son de Dios. Porque si los dones fueran nuestros, yo hago milagros cuando quiero. Y los milagros se hacen cuando Dios quiere. Si los dones fueran nuestros, yo sano cuando quiero. Por ejemplo, alguien dice, yo tengo el don de sanidad. Entonces significa que si tú tienes, pero está mal decirlo, porque nosotros no tenemos, los dones no son nuestros, son de Dios. Dios opera por medio nuestro, que es otra cosa, ¿no? Dios opera por medio nuestro, pero ¿quién es el que sana el SIDA? Dios. Porque si fuera mío el don, o sea, si Dios me lo dio a mí, entonces todos los idosos yo los puedo sanar, pero mire, aún los pastores, hermanos, que han orado por gente que tenía SIDA y Dios los ha sanado, oran por uno y Dios los sana, y luego van por otro y Dios no los sana. Y dice, pero yo quería, claro, pero es que el don no es tuyo, pues está demostrado, eso es para que entienda que el don no es de él, o sea, no es que él, a quien quiere sane, a quien quiera, no, el don, eso es de Dios, el que sana es Dios. Entonces, los dones del Espíritu Santo, por eso dice dones del Espíritu Santo, no nuestro. No es que Dios te da, en los dones no quiere decir que Dios te transfiere a ti, no está transfiriendo nada. Dios opera por medio de nosotros, que es otra cosa. Somos su instrumento nada más. Si queremos serlo y si no, lo hace Dios hasta por medio de una piedra, sencillamente, ¿no? Pero si queremos ser su instrumento, Dios lo hace por medio de nosotros, pero no es la transferencia, no es que Dios nos da a nosotros. Cuidado con eso, ¿no? Y después, en el caso de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Que es amor, fe, templanza, benignidad, eso sí, los frutos del Espíritu Santo ya habla, pues, eso sí tiene que ver con esos atributos comunicables de Dios. Amén. Los frutos del Espíritu Santo es algo que viene con la consagración, ¿no? Con la búsqueda de Dios. Y eso, y los frutos del Espíritu Santo no es para los que tienen el bautismo del Espíritu Santo, ¿eh? Exclusivamente. Los frutos del Espíritu Santo es para todo aquel que ha recibido a Cristo. Porque nosotros tenemos que hacer diferencia entre la morada del Espíritu y la llenura del Espíritu Santo, que es el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? La morada del Espíritu Santo viene cuando recibimos a Cristo. Es la morada. Ya tenemos el Espíritu Santo, pero la llenura, el bautismo del Espíritu Santo es la investidura de poder. Y eso viene pues ya conforme buscamos a Dios y viene la investidura, ¿no? Hablando en otras lenguas Jesús señala. Amén. Hermano Eduardo Luis, Dios lo bendiga. Amén, pastor. Dios le bendiga. Dios lo bendiga. Pastor, hace un rato usted hablaba sobre la salvación. Decía que la salvación es incondicional, pero también decía que depende de nuestra perseverancia, ¿no? Mi pregunta es, bueno, nuestra teología, bueno, sabemos que es arminiana o wesleyana, ¿no? Yo entiendo que la salvación desde nuestra postura teológica es
es condicional. Esa era mi pregunta, pastor. ¿Es No, condicional? Claro, es que no estoy hablando yo en el sentido de la permanencia de la salvación, ¿no? En lo que es Claro, claro, o sea, sino que usted lo nosotros, mezcló y me... claro, por eso surge nosotros la pregunta. no estamos de acuerdo con la doctrina, el salvo siempre es salvo. ¿Cuál es la Claro, doctrina del salvo siempre es salvo? Es la claro. doctrina que dice que una vez que tú recibes a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, ya Ujú. tú eres salvo, nunca pierdes tu salvación. Ese es No el importa si pretermismo. pecas, no importa si haces lo malo, no pierdes tu salvación, ¿no? Ujú. Eso es antibíblico, Amén. porque la Biblia habla que sí se puede perder la salvación. Cuando yo hablo de la promesa de Dios de salvación, estoy hablando de que cuando alguien, hermano, viene del mundo, ¿no? De que tenga el mundo, y abre su corazón y quiere en ese momento entregarle su vida a Cristo. En ese momento, la promesa de Dios es incondicional. ¿Qué quiere decir? Que la salvación está para él allí, en ese momento que él le entrega su vida a Cristo. Amén. Eso es incondicional. Quiere decir que todos los hombres, todas las mujeres tienen acceso a esa salvación. Todos. No hay que hacer nada, no es por mérito, no. Ahí está la salvación. Sencillamente hay que entregarle nuestra vida a Cristo. Pero ahora, una vez que ya es salvo, la promesa se cumplió, porque ya tú eres salvo, si eres sincero, claro, si eres sincero. A partir de allí ahora, para mantener la salvación del alma, tienes que ser fiel. Tienes que ser fiel. Siervo, pero... Y si no eres Sí, fiel, siervo, pero... Siervo, yo estoy completamente de acuerdo con su teología, ¿no? Porque yo creo que es la mejor, porque no deja a Dios como responsable del pecado, ¿no? O un Dios que castiga a los que no pudieran decir por sí mismos si servir o no al Señor, como enseña la predestinación calvinista, ¿no? Pero, sin embargo, hay, por ejemplo, se dice que Cristo murió por todos, ¿no? Que Dios ha provisto salvación por todos los hombres, ¿no? Pero que se hacen acreedores de la salvación los que creen, ¿no? En virtud de que Dios, en su presciencia, vio quienes íbamos a creer. Por eso yo creo que la salvación es condicional, siervo, no es incondicional, ¿en qué sentido porque es va a depender. condicional? Claro, o sea, por ejemplo, ¿en qué sentido? O sea, si fuera una salvación incondicional, significaría que Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo, sin tomar en cuenta si vamos a creer o no íbamos a creer, ¿no? Sino en virtud de su amor, de su misericordia, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? Que nosotros, siendo aún pecadores, Dios murió por nosotros, ¿no? Esa es la postura reformada, ¿no? Sí, la reformada, porque la calvinista ya se va al extremo, ¿no? Por eso esa era, cuando usted mezcló esas dos ideas, me trajo a colación, ¿no? Que la salvación de nuestra postura teológica va a depender si el hombre cree o no. Por eso, Ujú. a ver, quiero En explicar cuanto a bien. las perseverancias de los santos siervos, sí, eso sí, claro, o sea, va a depender de, de la evidencia que nosotros demos de que somos salvos, es por nuestra vida de santidad, ¿no? Y bueno, y si no perseveramos, bueno, lo que manifestamos es que nunca fuimos salvos, ¿no? O fuimos, como dice la palabra del Señor, eh, que no éramos del pueblo del Señor, ¿no? Eso me refiero, siervo, por lo Ya, poco que he pero no, leído. ya, no, pero a ver, es que aquí no hay que tener claro esto, ¿no? Porque no, mañana más tarde, en o sea, en la enseñanza que podamos dar, Ujú. podemos tener alguna confusión. Tenemos que estar claros en la doctrina de la palabra de Ajá. Dios, ¿no? En la doctrina de la palabra de Dios, nosotros, por la palabra de Dios, creemos que la salvación se puede perder.
Amén. La salvación se puede Ajá. perder si el hombre, o sea, el que ha sido salvo y peca, pierde la salvación. Ujú. Listo. Ese es uno. Después, Por eso, la por eso siervo. promesa de Ujú. salvación, la Ya. promesa de salvación es una promesa de Dios incondicional. ¿Qué es incondicional? Significa que su promesa está abierta, no cambia, no varía. Amén. No varía. La promesa de salvación Dios le entrega. O sea, por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y ahí viene, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. ¿De quién depende ahora? La promesa de salvación es incondicional. ¿De quién depende? Del hombre. El hombre es el que decide si la acepta o no la acepta, pero su promesa está ahí, incondicional, su salvación. Hombre, ¿la aceptas? Amén, la recibo. Gloria a Dios. Ahí está la salvación y la recibe. Y dice, no, eres hijo de Dios conforme, claro, de corazón, que aceptes de corazón y que seas sincero. Ya nosotros sabemos qué significa eso. No lo acepta el hombre, no lo acepta, es él. Pero la promesa de salvación por nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario está allí. Amén. Está allí. Ah, es creo que No entiendo, hay, siervo. no hay predestinación, ¿no? Claro, desde el punto de vista No hay, reformado. no hay predestinación de Dios. O sea, Dios no decide Ujú. quién va a ser salvo o quién no va a ser salvo. Sí. Ahora, si queremos profundizar, pastor, pero en la omnisciencia de Dios, en la omnisapiencia de Dios, porque como usted ha dicho, ¿no? Dios sabe todo, Dios conoce todo. Claro, Dios sabe todo, es verdad, Dios conoce todo. Y Dios sabe quién va a ser salvo y Dios sabe quién no va a ser salvo. Claro que sí, porque Dios es Dios. Dios es Dios, correcto, pero yo no puedo coger eso para poder decir entonces si Dios, que Dios pues determina, ¿no? Tú vas a ser salvo y tú no vas a, no, eso depende del hombre, ya Dios le ha dado al hombre ese libre albedrío. Por eso la promesa de Dios está allí, de salvación, pero el hombre es quien la acepta o no la acepta. Siervo, creo, usted cuando dice la salvación es incondicional, yo entiendo a que se refiere a que nosotros no podemos comprar la salvación o no podemos hacer obras para ganarnos la salvación, sino que es gratuita, ¿no? Creo que a eso se refiere usted, ¿no, Amén, siervo? la promesa de salvación, claro. Claro, amén, amén. Claro, ahí sí estamos de acuerdo, siervo. Amén, claro. Ya, sino que como usted mezcló salvación con perseverancia, ahí me desencajé. Amén, siervo, amén. Gracias, Dios lo bendiga. Una vez que el hombre es salvo, ya viene ahora la perseverancia del hombre, ¿no? Ya, tiene que El cobrar hombre tiene, salvación. claro, el hombre tiene que ser fiel, pues si no es fiel, también pierdes la salvación. Amén, siervo. Amén. Me bendiga. Nuestra hermana Juana Laguna, ¿no? Laguna, ¿no? Dios lo bendiga. Dios le bendiga, pastor. Buenas noches. Sí. Pastor, recién, reanudando las clases, pastor, recién he aceptado el curso. Disculpe, por favor, es mi primera clase, pastor. Recién he aceptado el curso el día de hoy. Bienvenida. Escuche las clases anteriores, ¿ah? Para que pueda estar. Sí, pastor. Sí, voy a escuchar mañana pasado, aprovechando el feriado. Bueno, pastor, gracias por la enseñanza que usted nos ha podido compartir y he estado muy atenta a las clases. Quería preguntarle, pastor, en cuanto a los atributos de Dios, en cuanto a los comunicables, en cuanto a la verdad y la fidelidad, también se puede ver ahí la obediencia del hombre. En lo que es verdad y fidelidad. Verdad y fidelidad, ajá. Ahí también, pastor, se puede ver la obediencia, ¿o no, pastor? La obediencia, lo que pasa es que la obediencia no es un atributo comunicable, ¿no? Claro, porque claro. Porque Dios no es obediente en el sentido, Dios no es siervo de nadie, Dios es Dios, ¿no? No, me refiero al hombre, ¿no? Al hombre. El hombre, claro, el hombre sí, pero al hombre me refería, pastor. Pero la obediencia no es un atributo comunicable, la obediencia es, digamos, podríamos decir que es un fruto de un cristiano, ¿no? Cuando nosotros nos llenamos de Dios, ¿no? Y tenemos a Cristo en el corazón, pues nos volvemos obedientes a su palabra, obedientes también a todo lo que Dios ha establecido, ¿no?
que tenemos que ser obedientes, ¿no? La obediencia es un fruto, por decirlo así, de una vida que se va consagrando al Señor. Pero no es un atributo. Cuando dice por sus frutos lo conocerás al cristiano, ¿no, pastor? ¿Perdón? Cuando dice que por sus frutos lo conocerás a un cristiano. Claro, cuando dice por sus frutos los conoceréis, se refiere a muchas cosas, o sea, se refiere a las características, ¿no? Que ya se tiene como cristiano, ¿no? Ya. Amén. Son totalmente distintas a las de un hombre que no conoce a Dios. Claro. Ya, pastor, correcto. Estaba confundida. Gracias, pastor. Amén. Es muy importante, hermanos, que participemos y si tiene alguna aportación, ¿no? Amén. No tenga a nadie como digamos, que voy a decir algo que no es, ¿no? Este curso es un curso muy teórico también, muy reflexivo. Son cursos reflexivos, ¿no? Entonces, se da lugar a que justamente podamos intercambiar, ¿no? Todos estos conceptos y sobre todo, pues, tener clara la doctrina. ¿Por qué? Porque para que mañana, cuando usted, pues, pueda seguir avanzando en el Señor, tenga estos fundamentos bien claros, bien consolidados, ¿no? Y no se mete una doctrina de error, no se mete una doctrina que no corresponde, ¿no? Amén. Les voy a compartir, hermanos, el Padlet, el trabajo de clase. Amén. Para que ustedes puedan ahorita trabajarlo. Amén. Ahí lo estoy compartiendo. Amén. ¿De qué trata? Vamos a nombrar 3 atributos comunicables y no comunicables de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero con sus respectivos versículos de sustento. Amén. Por ejemplo, usted quiere la omnipotencia de Dios, ¿no? Entonces, usted va a buscar 3 versículos en el Antiguo Testamento que hable sobre eso y 3 versículos en el Nuevo Testamento que hable de eso. 6 versículos por atributo. Amén. Entonces usted dice la omnipotencia, puede ser también la omnipresencia, puede ser la eternidad, ya, 3 atributos incomunicables. 3 en el Antiguo y 3 en el Nuevo. Quiere decir que son 6 versículos por atributo. Amén. Y son 6 atributos que le estamos pidiendo ahorita de tarea. 3 comunicables y 3 no comunicables. Tiene que haber 36 versículos. Amén. 36 versículos en total. Que usted va... Ahí trabajemos. Tres atributos comunicables y no comunicables de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento con sus respectivos versículos de sustento. Máximo puede ser 3 versículos por atributo, pero si no, hasta un versículo. Puede ser entonces por el tiempo. Amén. Si usted, repito, a ver, para que me entienda mejor, usted hace ahí el omnipotente. Amén. Este es un atributo. Busque un versículo en el Antiguo Testamento y un versículo en el Nuevo Testamento. Ya. Luego otro atributo, ¿no? Omnipresente, un versículo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Luego otro atributo, eternidad, un versículo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Atributos no comunicables, amor, un versículo en el Antiguo Testamento y un versículo en el Nuevo Testamento. Amén. Mínimo un versículo, y si puede buscar 3 mejor, o sea, mínimo 12 versículos sería total y máximo 36, ¿no? Si es que por ahí encuentra más. Ahí trabajemos.
Amén. Aquí el hermano Gregory ha puesto Isaías, me imagino que es Isaías 6, verso 1, ¿no? Sería bueno que lo haga más ordenadito. Ponga ahí, por ejemplo, en negrito arriba, primero, ponga atributos incomunicables de Dios, ¿no? Y ahí pone cada uno omnipotente y le pone su verso en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El otro, estoy dando ejemplos, ¿no? Omnipresente, Antiguo y Nuevo Testamento. Eternidad, Antiguo y Nuevo Testamento, sus versículos. Y luego otro título que diga, ahí mismo, ¿no? Que diga atributos comunicables de Dios. Y igualmente. Por ejemplo, aquí he puesto santo, ¿no? Ya, ¿no? El amor de Dios, ¿no? El amor igualmente. La gracia de Dios igualmente. Un poquito más ordenado.
Amén. El hermano Luis Mendoza, por ejemplo, ha puesto incomunicables, inmutabilidad, eternidad, omnipresencia. Muy bien. Comunicables, fidelidad, amor y misericordia. Pero falta a cada uno de esos ponerle su versículo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. O sea, por ejemplo, hermano Luis Mendoza, en inmutabilidad, allí póngale un versículo en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eternidad, busca un versículo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así en cada atributo. Hermano Rotier, Dios lo bendiga. Amor, ha puesto Antiguo Testamento. El Señor es tu Dios, el Dios misericordioso, no te bendiga. Amén. Deuteronomio 4. En el Nuevo Testamento, amén. Primero de Juan. Justicia, antiguo y nuevo. Misericordia, antiguo y nuevo. No comunicable, inmutabilidad, antiguo y nuevo. Muy bien. Omnipotencia, antiguo y nuevo. Muy bien. Santidad. Ya, pero acá en los no comunicables está inmutabilidad, está bien. Omnipotencia está bien, pero santidad es un comunicable. Eso está mal, hay que sacarlo de ahí. La santidad no es incomunicable, es un atributo comunicable de Dios. Ahí habría que cambiar, hermano Rotier. Lo puede editar, ¿ah? Pero después está muy bien. Solamente edite eso, hermano Rotier. Después, el hermano Edwin. Atributos morales ya. Santo, justo, bueno, misericordioso, amoroso. Amén. Atributos ontológicos, eterno, inmutable, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Claro, acá ha puesto muchos más versículos. Está bien. Acá hay más atributos, ¿no? O sea, infinito, inaccesible, inefable. Eso se va a encontrar muchos en los libros. El hermano Nelson, atributos comunicables, ha puesto misericordia, antiguo y nuevo, muy bien. Justicia, antiguo y nuevo, muy bien. Sabiduría, antiguo y nuevo, muy bien. Luego los atributos no comunicables, ha puesto omnipresencia, antiguo y nuevo, muy bien. Omnipotencia, antiguo y nuevo, muy bien. Inmutabilidad, antiguo y nuevo, excelente. Está claro. Hermano Luis Mendoza ya está completando, está muy bien. Solo falta completar un poco más allí. Algunos están poniendo 3 versículos, ¿no? Está excelente. Mi hermano Michelle Calderón, incomunicable, ha puesto omnipotencia, ha puesto ahí 3 versículos. Isaías 1:24, Salmos 8:1, 2 Corintios 6:18. Inmensidad y omnipresencia también ha puesto allí. 4 versículos. Inmutabilidad, Salmos, Éxodo, Romanos, 1 Timoteo. Luego en los comunicables ha puesto amor, gracia y justicia. Amén. Mano Gandhi, atributos incomunicables, omnipresencia, Deuteronomio y Colosenses. Inmutabilidad, Éxodo y Romano. Eternidad, Apocalipsis, 1 Timoteo. Atributos comunicables, amor, Jeremías y Juan. Gracia, Proverbios, 1 de Pedro. Santidad, 2 de Pedro, 1 de Pedro. Bueno, santidad faltó ahí, ha puesto 2 del nuevo, ¿no? Sería bueno poner 1 del antiguo, 1 del nuevo.
Dejar ahí solo uno que está ahí, pero aumentar uno del Antiguo Testamento. Manuel Eduardo Carguachín, incomunicable, omnipotencia. Amén. Isaías 14:27, Efesios 1:19. Omnisciencia, Mateo y Salmos. Bien. Inmutabilidad, Malaquías, Filipenses. En los atributos comunicables ha puesto amor, Primera de Juan y Salmos. Está bien. Justicia, Levítico y Mateo. Santidad, Primera de Pedro y Isaías. Muy bien. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, hermano, hay tiempo para trabajar siempre hasta 1 hora más, ¿no? Terminado la clase. Si alguno no lo ha acabado todavía, lo puede acabar terminado la clase. Paso a... Ahí pueden seguir trabajando, pero un momento paso al producto. Si es que tienen alguna pregunta, ya que ahora sí esta semana es la presentación, ¿no? El domingo es la presentación máxima, el día máximo para presentar el producto. El trabajo es una infografía, ya dimos la vez pasada algunos ejemplos, y también dijimos que va a tratar pues sobre las lecciones 1 y 2 del libro, ¿no? La doctrina de Dios. Amén. ¿De qué trata? Las principales características de la naturaleza divina, ¿no? Y hemos hablado sobre 5 puntos que hay que abarcar sobre las características de la naturaleza divina, ¿no? Y que tiene que ir plasmado en este trabajo de infografía. ¿Cuáles esos 5 puntos? Amén. Primero, Dios es una persona, porque tiene personalidad. Segundo, Dios es espíritu. Tercero, Dios es uno. Amén. Un solo Dios. Cuarto, Dios tiene atributos. Y ahí viene lo que, ¿no? Perfecciones comunicables, no comunicables. Y 5, Dios es autoexistente. Nadie lo creó. Él no tiene principio y no tiene final. Es para siempre. De la eternidad hasta la eternidad. Esos 5 puntos tienen que ir en infografía, hermanos. ¿Ven? Tiene que ir esos 5 puntos, ¿no? Repito, Dios es una persona, Dios es espíritu, Dios es uno, Dios tiene atributos y Dios es autoexistente. Amén. En este caso, una infografía informativa, ¿no? Amén. Tiene que poner también allí la evidencia del trabajo grupal. De todos. Si todos están en un Zoom, que se vea al menos el nombre, ¿no? Y si el rostro, mejor. Si alguien está en un lugar donde no tiene datos ni siquiera para el Zoom, aunque sea que ponga ahí el pantallazo del WhatsApp, ¿no? El trabajo que hizo, y solo por WhatsApp lo pudo enviar, pues ese pantallazo tiene que ir ahí. Pero tiene que haber evidencia. Amén. A veces ponen en el grupo, trabajaron 5, pero en la evidencia de trabajo grupal solamente hay 4. Uno no se le ve ahí ningún tipo de aporte. No hay evidencia. Eso hace que se le baje punto a todo el grupo. Tiene que haber evidencia de todos los que trabajaron, aunque sea un pantallazo de WhatsApp, ¿qué importa? Pero algo tiene que ver. Amén. Siempre ponga su número de grupo, ¿no? Si alguien no trabajó en el grupo, hermano, si alguien no trabajó, ponga ahí, ¿no? Trabajaron, pone ahí, no trabajaron, ¿no? Y pone el nombre del que no trabajó, para tenerlo también ese presente, ¿no? Amén. Entonces, todo eso vamos a estar al tanto. Entonces, aquí estoy, mira aquí, acá está la infografía, todos lo pueden ver. Entonces, el alumno será capaz de representar las principales características de la naturaleza divina, ¿no? Ya dijimos los 5 puntos de la naturaleza divina, tiene que ir ahí. Y esto es rápido.
A ver. Se va a mirar reconocimiento de conceptos, ¿no? Originalidad, creatividad. Bueno, ya eso es conforme ustedes lo hagan su infografía, pues lo mejor, ¿no? Amén. La ortografía también. Hermano Moisés Grover, Dios lo bendiga. Una pregunta sobre el producto 1. Sí, siervos, una preguntita. Cuando usted pide los textos bíblicos en cada versión de la naturaleza divina, ¿es escribir el texto bíblico o mencionar la cita bíblica nada más? Bueno, según la infografía, pues si la infografía hay espacio para, aunque sea poner un texto y ya, usted se refiere a la tarea de producto, ¿verdad? El producto, sí, claro, las 5 naturalezas, ¿no? Y uno pone Ok. la definición y el texto bíblico lo puedo mencionar o lo puedo más poner la cita bíblica nada más, pues, porque el espacio es corto a veces. Sí, eso ya depende del espacio que ustedes estén usando. Sería bueno que sea poner un versículo que vaya escrito y si pone 2 más, nada más que ya se pone el versículo, nada más. Ya no la cita. Ya. Pero al menos uno sería bueno, hermano. Amén. Uno Amén. que sea el más representativo, ¿no? El más corto. Claro, y que represente mejor esa naturaleza. Por ejemplo, una Dios es espíritu, ¿no? Claro. ¿no? Entonces poner un versículo que represente mejor esa parte de la naturaleza de Dios, ¿no? Y luego le puede añadir 2 más. Siempre mínimo 3 versículos. Ya, 3. Claro, porque pone 1 es muy poquito. Mientras más, mejor, pero mínimo 3. Con 3 ya tienen el puntaje, digamos, perfecto respecto a eso, a los versículos. ¿Se puede hacer la infografía en 2 hojas? En una sola hoja tiene que ser, porque hay que partir. Puede ser en 2 hojas. Ya. Sí, puede ser claro, el enlace lo marcamos hacia abajo, ¿no? Nada más, sí, nada más, ¿no? Ya, pero máximo 2, máximo 2. Ya. Ahí puede caber ya el versículo que dice usted. Sí, máximo 2, pero puede ser 1 también, ¿no? No hay problema. Sí. Ya eso depende, a veces se hace pues ahí como en una hoja, pero bien dividido, ¿no? Claro. Y también lo que sí tiene que ir es carátula en todos, ¿no? Sí, claro, la carátula principal. Ya, pues si no va la carátula, pues ahí hay menos puntaje, ¿no? La carátula es la presentación. Ya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hermano Víctor Lucas, Dios lo bendiga. Pastor, Dios lo bendiga. Aleluya. Tengo una inquietud, pastor. Es respecto a la originalidad y creatividad en la ilustración. Para lograr los 4 puntos, dice aquí, pastor, elaborarán su propia infografía. Claro. Es decir, tengo que crear el dibujo. ¿A eso se refiere o no debo usar plantilla? ¿Tengo que hacer mi propia plantilla? Lo que pasa es que hay plantillas y plantillas. O sea, si usted usa una plantilla muy básica, no hay trabajo ahí, ¿no? Pero si es una plantilla que tiene, pues, hermano, creatividad, que de todas maneras, usted cuando lo use la plantilla va a tener que acomodarlo, porque uno igual no hay plantilla que sea exacto como uno quiere, ¿no? Siempre hay que acomodar un poquito, ¿no? Hay que a veces quitarle también cuando alguna cosita que no me sirve ahí, ¿no? Porque no solamente es reemplazar, poner la letra, hay que cambiar la letra también, ¿no? De acuerdo, ¿no? A lo que yo estoy presentando. Cuando dice creatividad y originalidad, obviamente se refiere a que no sea una plantilla muy básica. Porque hay plantillas que son muy básicas, que parece un Word. Claro. Sí. Tiene que ya ahí tiene que ya pues, ¿no? Que busque algo bonito, ¿no? Por eso es una infografía. Una infografía es como una información, pero a través de ilustraciones, ¿no? Amén.
algunos ejemplos se dio, ¿no? Las imágenes que debo usar, ¿los puedo tomar de la red? ¿O tengo que diseñarlo yo, pastor? No, tómelo de la red, tómelo de la red. Ay. Ahí facilita un poquito, pastor, porque no soy buen dibujante. Sí. Amén, pastor, gracias. Es mejor tomarlo de la red. Amén. Hay una hermana que me está mandando que usan algunos programas, yo lo voy a reenviar a ver si ahí pueden revisar. Dice que es gratis. A ver, lo envío ahorita mismo. Ya, aquí ya lo envié. Ya, si les sirve, ahí lo pueden descargar, dice la hermana. Use una infografía que más o menos que se adecue, pues, ¿no? Que se adecue, son 5 puntos, ¿no? Entonces que se adecue más o menos a lo que usted quiere. Amén. Un hermano preguntó que repita los 5 puntos. Repito. Primero, Dios tiene personalidad, ¿no? Amén. O sea, es una persona, ¿no? Tiene personalidad. Una persona en el sentido que tiene personalidad. Ese es un punto. Dios es espíritu, segundo punto. Tercero, Dios es uno, ¿no? Hablando de la Trinidad, es un solo Dios, pero dividido en 3 personas. Cuarto, Dios tiene atributos comunicables y no comunicables, ¿no? Ahí solamente mencione nomás, porque no hay que hacer muy extenso ahí, ¿no? Porque no va a alcanzar la infografía. Y 5, Dios es autoexistente. Lo que sí es que por cada uno de estos puntos, 3 versículos, mínimo. Para que el trabajo, digamos, tenga la calificación alta, mínimo 3 versículos. Por cada uno de ellos. Amén. Y no tiene que escribir los 3 versículos completos, la cita bíblica, puede escribir uno de ellos. Uno sí tiene que ir escrito. Amén. Que sea el más representativo, ¿no? Amén. Por ejemplo, Dios es autoexistente, ¿no? Puede escribir el versículo que dice, ¿no? Así como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, ya. Ese es el versículo, digamos, más contundente, ¿no? El lema. Luego ya busca otros 2, solamente pone la cita nada más, ¿no? La referencia. Ya está. Amén. Hermano Pedro, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Como son 5 preguntas por producto, significaría que serían 5 infografías por producto, más la carátula con fotos serían 6 páginas, digamos, por producto. No. Es una página donde el producto 1 es una página, máximo 2, dijimos, aparte de la carátula, ¿no? La carátula es aparte siempre. Una página, máximo 2 si alguien quiere, digamos, hacerlo, pues, ¿no? Plasmar, digamos, más información. Pero mínimo puede ser una. En una página usted hace los 5 puntos, ¿no? Yo di un ejemplo, a ver, voy a volver a aquí un ratito, voy a buscar un ejemplo. Ya están mirando. Por ejemplo, mire, esta es una infografía, ¿no? Entonces, esta es una página, por ejemplo. Aquí, mire, aquí hay justo 5. En esta primera que dice creativa, ¿no? Cuando dice creativa, entonces, todo esto hay que cambiar. Creativa, puede ser una plantilla, usted ahí pone, ¿no? Según el producto 1, le pone el título ahí, ¿no? Amén. Características de la naturaleza de Dios, un ejemplo. Entonces, nos dice juegos, puede poner ahí, Dios tiene personalidad, ¿no? Amén. Es una persona. Entonces, aquí define el concepto de lo que significa eso
y le pone un versículo lema y luego 2 versículos más. Listo. Luego abajo, donde dice historias, Dios es espíritu. Lo define, su concepto, le pone un versículo completo, y luego 2 como referencia nada más. Solamente la cita bíblica. Y dice equipos, el tercero, Dios es uno. Dice cuarto, pregunta, Dios tiene atributos. Esta es una plantilla, ¿no? Puede descargarse. Este es otro. 1, 2, acá, ¿no? Este es otro, ¿no? ¿Ve? Este es otro. Usted puede usar cualquiera, ¿no? Ya. Acá hay un montón. Todos estos son descargables, pero hay uno que ya se le he mandado, una hermana me ha mandado, que es gratuito. Entonces ya les mandé al WhatsApp. Ahí con eso descargue. Ahí es gratuito. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿dónde es la originalidad? Por ejemplo, aquí, donde dice, por ejemplo, ramas de la ecología, ya, características de la naturaleza de Dios. Donde dice autoecología, le pone Dios tiene personalidad. Y le puede poner un gráfico ahí, ¿no? Ahí hay un gráfico y le puede poner algo distinto, ¿no? Amén. Entonces, y acá, o sea, ya viene la creatividad, pues, de cada uno, ¿no? También, ¿no? Amén. Claro. Le puede poner una Biblia, ¿no? O le puede poner acá el versículo lema de pronto, ¿no? ¿no? Usted vea, ¿no? Entonces, ya ahí viene. Amén. Ahí entre los alumnos, claro. Ahí lo manejan, ¿no? Claro. De acá hay varios, ¿no? Plantillas, porque también hay, como dijo, ¿no? Si es muy básico, se hace en Word nomás, ¿no? Por ejemplo, aquí algunos no tienen ni dibujo, no tienen nada, ¿no? Entonces muy básico ya, ¿no? Algunos que sí tienen gráficos, pues, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, pastor. Muy bien. Bien, hermanos. Entonces creo que ya quedamos listos. El día domingo es la presentación. Por favor, tomen sus precauciones porque estamos de convención. No va a ser que por ahí alguien se le vaya, hermano, el tiempo, ¿ah? Y ya, por más que pasan las 12 de la noche, se cierra y ya no puede presentar. Y a veces algunos me llaman el lunes, pastor, bueno. A veces se puede permitir, pero ya es con puntos menos, pues ya no es sobre 20, ¿no? Todos los que han presentado el Padlet tienen un punto por la presentación del Padlet. Y el que quedó primer lugar en el Mentimeter tiene un punto más, solo el primer lugar, ¿no? Pero en el Padlet, por ejemplo, vamos a hacer 4 trabajos de clase en Padlet, son 4 puntos. Estos 4 puntos se van a repartir en los 3 productos primeros, ¿no? Así que eso le ayuda también, eso le ayuda. Hermano Florencio Llamoja, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Pastor, una pregunta. En el trabajo que se va a presentar el día domingo, se tiene que poner ahí, ¿no? Las características de Dios, o sea, personalidad, o sea, Dios es espíritu, Dios es amor, perfección y autoexistente. Son 5, ¿no? 1, 2, 3, 5. Y cada uno con sus 3 versículos. ¿O Sí. un solo versículo? No. Cada uno con sus 3 versículos. Amén. Cada uno con sus 3. Quiere decir que en total, mínimo, ¿cuántos versículos? 15 versículos. Ah, ya. Porque son 5 puntos. Pero usted ha dicho, Dios es amor. No. Los 5 son Dios es una persona porque tiene personalidad. Segundo, Dios es espíritu. Tercero, Dios es uno. Cuarto, Dios tiene atributos. 5, Dios es autoexistente. Eso está en el libro. El cuarto es, ¿cómo me dijo? Dios tiene atributos. Y ahí viene pues los atributos comunicables, no comunicables. Algo resumido nomás, pero ahí va, ¿no? Pastor, Dios le bendiga. ¿Y vamos a poner los versículos con los 3 capítulos y sus versículos? Acompañada de los capítulos vamos a poner los versículos. ¿Perdón? No. Vamos a poner acompañados el capítulo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Efesios, por ejemplo, 4, versículo 2, 3. ¿Vamos a poner puro versículos o también con sus capítulos, pastor? En cada uno. O puro versículos va a ir.
No entendí su pregunta. Tiene que poner capítulo, pues si no, ¿cómo puedo Claro. identificar? Capítulo y versículo, ya, pastor. Claro. Ya. Amén. Bien, hermanos, gloria a Dios. Entonces, el sábado tenemos la clase de 7. Estamos de convención, pero ahí le damos, amén. Ahí le damos de 7 a 9 de la mañana. Y hay alguna pregunta más del producto ya. El producto usted puede presentarlo ya desde el viernes, creo que se abre ya para que usted lo pueda presentar ¿no? en el campus. Usted lo puede presentar ya. Pero hay plazo hasta el domingo, 12 de la noche. Pero no espere el domingo, pues, hermano. Ya el viernes, el sábado y lo presenta, ¿no? Porque el domingo ya usted va a estar en la convención mirando, presente, y ya es más difícil. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a hacer la oración para poder ya culminar esta clase. Amén. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Tú eres bueno. Gracias por esta clase, Señor. Gracias, Dios mío, por este tiempo que aquí estamos. Siempre sabemos, Señor, que todo viene de ti, Dios mío. Ayúdanos en todo, Señor. Y también alúmbranos, ilumínanos, Señor, para entender tu palabra, poder cada vez llenarnos más de ese conocimiento, Señor, pero que proviene de ti. En nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos, que Dios los bendiga mucho, Dios los guarde. Nos vemos Amén, el pastor, sábado. gracias, Dios le bendiga. Con la Amén, Dios ayuda lo del bendiga. Señor. Amén, pastor, gracias por la paciencia. Dios le Dios bendiga. lo bendiga, Dios lo bendiga. Adelante, aleluya. Dios le bendiga, pastor. Dios bendiga, mi hermano. Te bendiga, pastor. Dios le bendiga. Nos vemos en la convención. Nos vemos. Dios le bendiga.